Bienvenidos a un nuevo video de su canal migratorio Visamar. El día de hoy vamos a hablar de cómo es que se deben responder las preguntas que hace el oficial consular en la entrevista en este 2024, porque las embajadas no son la misma todo el tiempo y pueden ir variando las preguntas de acuerdo a las situaciones que se estén viviendo en el país del solicitante o a nivel mundial. En este video te voy a contar no solamente las preguntas, sino cómo debes responder a cada una de ellas. La entrevista consular es prácticamente el último proceso de la solicitud de visa y en ella el oficial determina si la persona simplemente cumple o no con los requisitos establecidos. Y hay que tomar en cuenta algo, que esta decisión de si aprueba el visado o no es totalmente del oficial de consular, por lo cual nosotros tenemos que convencer a esa persona de que somos una de las mejores opciones para poder tener el visado. Partiendo de todo esto, entonces podemos hablar de que la entrevista en sí juega un papel muy importante a la hora de que el solicitante se presenta, ya que con esta entrevista es que se va a tomar la decisión final en cuanto a la solicitud y ese mismo día usted va a saber si su visa fue aprobada o no, con lo cual hay que responder de las maneras correctas. La primera pregunta que el oficial consular suele hacer, ¿a qué usted se dedica? En esta pregunta es muy importante que tú le hagas saber al oficial consular no solamente, ¿verdad?, el trabajo que tú estás desempeñando, sino también cualquier otra información que sea relevante de tu perfil que lo ayude a tomar una decisión positiva en cuanto a tu solicitud. Por ejemplo, supongamos que tú estás trabajando para una empresa, ya sea privada o pública, pero también ya tú tienes una profesión académica, es decir, tú fuiste a una universidad, tú conseguiste un título universitario y de alguna manera lo que estás trabajando está relacionado, ¿verdad?, a tu profesión, a lo que tú estudiaste. Vamos a utilizar el ejemplo del contador que está trabajando en una empresa que se encarga de llevar igualas contables o una empresa de contabilidad en general. Entonces, para responder a esta pregunta, lo más recomendable es que la persona inicie, ¿verdad?, respondiendo primero su profesión. Es lo primero que le va a comentar al cónsul. Primero su profesión y ya luego de eso puede combinarlo, ¿no?, con que está trabajando en esa empresa privada, ¿verdad? Y también puede combinarlo con la cantidad de años que está trabajando ahí. La idea no es dar, vamos a decir, muchos detalles de esta situación, simplemente mencionar primero la profesión, combinarlo con la empresa para la cual está trabajando y si tiene muchos años en esta empresa o por lo menos tiene un tiempo, ¿no?, que determinado podría ser que dé estabilidad, no sé, es la persona que tiene 3 años, 4 años, un tiempo más o menos estable en la empresa, entonces ahí podría culminar con el término desde hace tantos años. La respuesta para esta persona podría quedar de la siguiente manera. Soy licenciado en contabilidad. Actualmente estoy trabajando para la empresa AGKM como auditor contable. No sé si me doy a entender ahí un poquito. Es mencionar, ¿no?, qué fue lo que estudiamos. Luego, entonces, mencionar a qué nos estamos dedicando y si tenemos mucho tiempo en la empresa, es favorable mencionar la cantidad de años, ¿no? Trabajo para esta empresa, AGK, no sé, Consulting, desde hace 5 años. Ahí quedaría la respuesta. Si se fijan, no es una respuesta larga, pero sí es una respuesta que ya el oficial sabe tres cosas de nosotros. Primero, que somos profesionales, ¿verdad? Segundo, que estamos trabajando en esta empresa y qué cargo estamos ocupando. Y tercero, el tiempo. En esa misma respuesta le hemos dado el detalle suficiente al oficial para que él se pueda dar cuenta que somos personas estables. Entonces, es importante que siempre las respuestas del a qué se dedica siempre, siempre, siempre tengan detalles precisos y concisos que ayuden a tomar la mejor decisión. Segunda pregunta, ¿está casado, soltero o en unión libre? Esta pregunta puede variar de un oficial a otro. Un oficial podría preguntarle, ¿es soltero solamente? O podría preguntarle, ¿es usted casado solamente? Pero la respuesta va a depender de su situación actual, su situación civil actual. Es decir, si usted no vive con nadie
o si usted está casado. Va a depender, ¿no? La respuesta que usted va a dar. Vamos a iniciar con el que es casado. Si usted está casado, lo más recomendable es que usted responda de la siguiente manera. Yo estoy casado legalmente con mi pareja desde hace X cantidad de años. Esto podría ayudar al oficial, ¿no? A que él pueda darse cuenta de que usted tiene un tiempo prolongado casado con esta persona. Pero ¿qué sucede si usted apenas tiene meses casado con esta persona? Entonces no es muy recomendable que en este punto usted mencione los años. Simplemente con usted mencionar, estoy casado legalmente con mi esposa, ya eso es lo único que tiene que mencionar. ¿Por qué mencionar el tema de estar casado legalmente? ¿Por qué? Porque muchas personas a veces no diferencian lo que es estar casados con el hecho de estar en unión libre. Y esto el oficial lo sabe. Pero cuando la persona ya le menciona que es legalmente, ya el oficial no le queda ningún tipo de duda de que esa persona firmó un documento ante la oficialía civil y que real y efectivamente está casado. Entonces ahí es un punto que podemos tomar en cuenta para responder esta pregunta. Pero, ¿qué pasaría si, por el contrario, la persona está en unión libre? En esta parte, la recomendación sería que la persona le mencione, primero que esté en unión libre, ¿no? Está casado, soltero en unión libre, no, yo estoy en unión libre con mi pareja y dependiendo de si tiene muchos años de unión libre, podría mencionar la cantidad de años que tiene en unión libre, pero sí mencionar que es una unión libre. No decir que es soltero. ¿Por qué? Porque el formulario reconoce a una persona soltera, a una persona que está casada y a una persona que está en unión libre. Entonces, es importante que podamos mencionarlo, ¿verdad? Para que pueda ayudarnos en nuestra solicitud. La tercera pregunta sería, ¿tiene hijos? En esta parte es muy fácil de responder. Si tiene hijos o no, simplemente puede responder sí o no y también podría agregar la cantidad de hijos. No es del todo necesario, simplemente puede responder. ¿Qué pasaría si usted no tiene hijos, pero usted no tiene hijos porque usted tiene una situación puntual? Usted no puede tener hijos. Entonces ahí lo recomendable es que usted pueda comentarle si usted se siente cómodo primero con la respuesta, porque el tema de los hijos es un tema un poquito complejo, pero podría mencionarle, no, actualmente no tengo hijos, mi pareja y yo no tenemos hijos, o mi esposo y yo no tenemos hijos, porque, eh, pero los estamos buscando, podría ser, o porque hemos tenido algunas situaciones de salud, pero los estamos buscando. De alguna manera hacerle saber al oficial consular que la persona no tiene hijos y no directamente porque no quiera, sino porque hay una situación puntual que ha impedido, ¿verdad?, que se pueda tener estos hijos. De todas maneras, si la persona no se siente cómoda revelando toda esta información, bien podría simplemente responder no. Pero sí sería recomendable que si la persona no tiene otros lazos, ¿no? Que no base toda la entrevista en responder no. ¿A qué me refiero? Vamos a bajarlo un poco, ¿verdad? ¿A qué me refiero en este punto? A que si usted no está casado, ni en unión libre, ¿verdad? No tiene hijos, o sea, que las respuestas no sean del todo no, 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 sino que busquemos la forma de hacerle saber que no sin utilizar tanto esta palabra, porque lógicamente el oficial consular va a entender que no tenemos lazos que nos atan a nuestro país. La cuarta pregunta que podrían hacerle es con respecto a sus propiedades. Le podrían preguntar abiertamente si usted tiene casa propia, si tiene vehículo, si se ha colocado el comentario directamente en el formulario. Entonces hay muchas posibilidades de que el oficial solamente corrobore las informaciones que se colocaron ahí. Entonces, en este punto, simplemente mencionarle, ¿no? Si tiene casa propia, si tiene vehículo y listo. La otra pregunta muy importante es, ¿cuál es el motivo del viaje? Y en esta pregunta, la mayoría de las personas comete errores garrafales al momento de responderla. Entonces, esta pregunta y la que se dedica son de las preguntas más importantes a la hora de uno responderle al oficial consular. Entonces, para esto, primero tenemos que determinar cuál es el motivo del viaje nosotros. O sea, vamos a visitar un familiar, vamos a visitar un amigo, vamos simplemente por turismo, vamos por un tratamiento médico.
¿qué es lo que está sucediendo? Eso es lo primero que tenemos que determinar. Si colocamos a un familiar en el formulario, de alguna manera le estamos diciendo al oficial que el motivo de nuestro viaje es ir a ver a ese familiar. Con lo cual, si usted colocó a su mamá, a su papá, a un primo, a un amigo, a un tío, a quien sea, cuando el oficial le pregunte cuál es el motivo del viaje, usted no puede decir que es hacer turismo. ¿Por qué? Porque ese no es realmente el motivo del viaje. Usted colocó una persona de contacto en Estados Unidos, usted colocó una dirección física donde usted se va a hospedar, entonces usted no puede obviar que usted colocó a una persona ahí de contacto. Es importante que usted recuerde esto porque si solamente le responde turismo o a conocer, prácticamente está dándole al oficial consular una información errónea a lo que él está viendo en su formulario DS-160. Entonces, para este caso particular, usted tiene que responder. Si colocó el familiar, el amigo o la persona de contacto, tiene que mencionar, ¿no? Que va a visitar, que va a ver a esa persona, ¿verdad? En los Estados Unidos. Y podría agregarle, si así usted lo quiere, que también va a hacer turismo. Entonces, su respuesta podría quedar de la siguiente manera. Mira, el motivo de mi viaje es que yo quiero visitar a X persona y también quiero hacer turismo. La quinta pregunta es, ¿usted ha viajado a otros países? En esta pregunta es importante que usted, si ha salido del país, entonces usted pueda informarle al oficial consular cuándo lo hizo. Cuándo lo hizo es muy beneficioso. Si usted ha viajado a países que requieren visa, también eso puede ayudarle en su solicitud. Y también en caso de que usted no lo haya hecho, que usted no haya salido del país, lo que usted puede hacer es mencionarle que no ha tenido la oportunidad, ya sea por temas de trabajo o los niños están pequeños o cualquier situación puntual, ¿verdad? Que usted tenga que esté relacionada a la realidad de su vida. Y entonces ahí responderle, quiere darse la oportunidad de conocer si va a hacer turismo abiertamente, a conocer la ciudad de Nueva York. Y si va a visitar un familiar, puede decir que va a visitar ese familiar y también quiere conocer un poquito más de esa ciudad donde vive su familiar. La otra pregunta que le pueden hacer, pero esta pregunta se la van a hacer si usted está solicitando solo el visado. ¿A qué se dedica su pareja? En esta pregunta, el oficial consular lo que quiere saber, como ya tiene la información de usted, es a qué se dedica esta persona para ver si juntos, ¿verdad? Aunque no le esté evaluando a ella como tal, ¿verdad? A la persona que no está ahí, pero quiere ver los lazos que lo atan al país. Y si, por ejemplo, su pareja tiene un buen trabajo, entonces es mucho más difícil, como usted ya está con esta persona, que usted tenga en la mente, ¿verdad? Posibilidades de quedarse en Estados Unidos. Entonces, simplemente responder a qué se dedica la pareja de una forma que pueda convencer al oficial consular y ya con eso estaría totalmente listo. Importante, últimamente les están preguntando a muchos solicitantes que ya tienen profesiones académicas en qué fecha se graduaron y hasta le han pedido a muchos solicitantes copia del título universitario. Es decir, que a la hora de tú presentarte, es importante, totalmente importante, que tengas esta fecha fresca para que entonces puedas responder de una manera segura y también lleves la copia de tu título en caso de que ellos te la requieran. Otra pregunta que podrían hacerte es, si tú eres propietario de una empresa, podrían preguntarte también si estás al día con el pago de las obligaciones fiscales, ¿verdad? Y también podrían preguntarte el tiempo de constitución de la empresa y si ahí tienes el registro mercantil de tu empresa. O sea que para esta parte es importante que vayas totalmente preparado con la documentación necesaria porque esta es una documentación que ellos podrían pedirte o simplemente preguntarte en la entrevista. Estas serían las preguntas que podrían realizarte en una entrevista consular. Si quieres que hablemos un poquito más a detalle o de cualquier otro tema, déjame saber en los comentarios. Y si quieres que hablemos de cuáles son los documentos que hay que llevar sí o sí a la entrevista consular, dependiendo, ¿verdad?, de cada caso, déjame saber ahí abajo en los comentarios para entonces poder hacer un videito y tocar alguno de esos puntos. Soy la licenciada Génesis Cedeño de Visamar. Nos veremos hasta otro próximo video.